nombre de Jesucristo, yo levanto, Dios mío, Señor, mi corazón y mi vida y traigo delante de ti, Señor Jesucristo, la palabra. Dios mío, te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes a expresarla para que tu pueblo la pueda comprender, entender y juntos podamos avanzar en el conocimiento tuyo, Señor. Te lo ruego, Padre, que tú traigas revelación en esta hora, traigas revelación en este momento, Señor. Abras los ojos de nuestro entendimiento, podamos comprender las Escrituras, partas el pan, Señor, Padre, y abras el pan, Señor, para que podamos comprender y ver más allá, Señor. El pan partido, Señor, Padre, e impartido hace que nuestros ojos se abran, Señor. Gracias, así hizo Jesús. Partió el pan, Señor, para dárselo a esos de Emaús, y ahí se abrieron los ojos de ellos y pudieron entender que estaban frente a Jesús y su vida cambió. Vieron al resucitado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos juntos a Isaías capítulo 6. Y dice así el versículo 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y luego dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Esta es la comisión del profeta Isaías. Ustedes saben que el profeta Isaías fue uno de los profetas, o el profeta, que profetizó mucho más que ningún otro profeta acerca del Jesucristo, acerca del Mesías, acerca de la venida del Señor, incluso acerca de la segunda venida del Señor, y que el profeta Isaías habló como ningún otro profeta del Mesías, de Jesucristo. El profeta tuvo una visión, el profeta tuvo una revelación. Isaías tuvo una revelación de Dios, Isaías tuvo una revelación del trono de Dios. Y es necesario que para que nosotros podamos vivir firmes en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra vida espiritual, es necesario que como Isaías nosotros tengamos una revelación de quién es el Padre y del trono en el cual el Padre está sentado. Muchas veces se nos ha olvidado que Dios es Padre, pero Dios es Rey, que Dios reina, que Dios gobierna, que Dios no es un Dios de azar, que Dios es un Dios que tiene un reino y que Dios gobierna sobre todas las cosas. Y que Dios reina y que tiene un trono que es inconmovible, que tiene un trono que es alto, que tiene un trono que es sublime, que tiene un trono que es eterno. Si nosotros permanecemos es porque Él permanece. Si la tierra permanece es porque Dios permanece. Si todo se sostiene y el universo se sostiene es porque el trono de Dios se sostiene, porque Él es firme, Él es eterno, Él es inmutable. Si Él se sostiene, todo lo demás se sostiene. Si Él no fuera, nada de lo demás sería. Entonces, nosotros necesitamos tener una revelación como iglesia del señorío, del gobierno, del reinado de Dios. Es necesario. Cuando nosotros tenemos un panorama abierto de Dios como Rey, nuestra vida y nuestra forma de vivir cambia por completo. Pasamos de vivir para nosotros a entender que nosotros vivimos para Dios. Y que no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, sino que vivimos para satisfacer
a Dios, para cumplir los planes de Dios, para cumplir lo que Dios nos ha encomendado como iglesia de Jesucristo. Y nuestra vida ya deja de ser una vida que empieza a mirarse a sí misma para poner todo su enfoque en vivir para aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y aquel que tiene un trono alto y sublime, pero que vino a morar y habitar conmigo, que soy un pobre, humilde y quebrantado de corazón. Amén. Entonces necesitamos tener una revelación del trono de Dios. ¿Cuándo sabemos que alguien tiene una revelación del trono de Dios? Cuando le da por completo su vida a Dios. Cuando uno sabe que Dios se le ha revelado y que ha tenido una revelación del trono, cuando su vida y su corazón se da por completo, como el profeta, que cuando vino la revelación de Dios, él dijo, wow, estaba espantado. Estaba sorprendido. Él dijo, yo siendo una persona común, yo siendo una persona corriente, yo soy un pecador como cualquier otro, con labios inmundos. Mis ojos han visto al Señor y aún encima vivo en medio de gente inmunda y mis ojos han visto al Señor. Y él pensaba que iba a morir. Al tener esa visión del trono de Dios, al tener esa visión de Dios, el profeta pensaba que iba a perecer al haber visto la gloria de Dios. Si Dios se nos mostrase, si el Padre nos mostrase un ápice de su esplendor y de su gloria, yo te digo que nuestras vidas cambiarían por completo. Dejaríamos de ver con sentido y con valor muchas cosas que para nosotros hoy son valiosas, pero que cuando son comparables con el trono de Dios, comparables con la belleza de Dios, comparables con la grandeza de Dios, comparables con el esplendor de Dios, comparables con lo que Dios es, nosotros diríamos, esto no tiene ningún tipo de sentido. Cuando nosotros más miramos a Dios, cuando nosotros más miramos el trono de Dios, cuando nosotros más entendimiento tenemos del gobierno de Dios, cuando nosotros más entendimiento tenemos del reino de Dios, de su trono, de su poder, de su manifestación, de su gloria, entonces todo lo demás comienza a tener menos sentido. ¿Cómo uno sabe que alguien ha tenido una revelación del trono de Dios? Cuando vive para ese trono. Cuando vive para satisfacer, para cumplir, para poder hacer lo que el Padre le ha encomendado. Por eso digo que como el profeta, cuando tuvo una revelación del trono, lo primero que hizo fue pensar que iba a morir, y lo segundo dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Estamos hablando que Isaías se cree que tenía parentesco con familia real, pero él dejó todo eso para servir al Señor cuando tuvo una revelación de quién era Dios y cuando tuvo una revelación del trono de Dios. Cuando yo tengo una revelación del trono de Dios, el importante es Él y el secundario soy yo. Cuando yo tengo una revelación del trono de Dios, priorizo lo de Dios y lo mío queda a un lado. Porque he tenido una revelación, porque sé quién es Dios, porque sé que tiene valor, porque sé qué es lo que realmente edifica, construye y es importante para el reino de Dios. Amén. Entonces, amados, necesitamos rogarle al Padre, necesitamos rogarle a Jesús, necesitamos rogarle al Espíritu Santo que nos dé una revelación de Dios y del trono. Que nos dé una revelación del gobierno y que nos dé una revelación de la inmutabilidad de su reino, para que nosotros podamos vivir anclados, firmes y seguros, cumpliendo el plan y el propósito que Dios tiene. Amén. Así que necesitamos esa revelación. Necesitamos decirle, Señor, revélame. Todo cristiano tiene que tener una revelación de la paternidad de Dios y tiene que tener una revelación del gobierno de Dios. De ambas. Porque Dios es Padre y se revela como Padre y tiene una relación íntima con nosotros como Padre. Y como Padre, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos mima como a hijos, nos trata como a hijos, pero al mismo tiempo tenemos que tener una revelación del señorío, del trono. Jesús vino a establecer una revelación, una comunión, con el Hijo y con el Padre. Y el Padre también quiere que nosotros tengamos una revelación también de su reino y de su gobierno. Amén. Porque si pensamos solamente, amados, como piensa un hijo, usted piense sus hijos. ¿Sus hijos en qué piensan? Dígame. Sus hijos no piensan en cuánto van a dar. Sus hijos piensan en cuánto tienen que recibir. ¿O no? Sobre todo cuando son más pequeños.
Y los muchachos solo piensan en los derechos que tienen como hijos. Es que mi padre me tiene que cuidar, me tiene que dar dinero para que haga esto, tiene que hacer esto, me tiene que comprar esto, me tiene que dar esto, me tiene que dar esto. Tienen una conciencia solamente ¿de qué? De recibir. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con una revelación de la paternidad de Dios, voy a pensar solamente que yo solamente tengo el derecho de recibir. Pero cuando tengo una conciencia del señorío de Dios, entonces equilibro mi vida y sé cuánto Dios me ama, cuánto Dios me da por mí, cuán bueno es Dios conmigo. Y al mismo tiempo yo le sirvo a Dios porque sé que al mismo tiempo de ser padre también es Señor. Y que en el señorío también está la honra que yo le doy a Dios como Señor. Así le dijo Dios a Israel en Malaquías. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Se dan cuenta? Él estaba hablando de las dos vertientes, por llamarlo de alguna manera, en las cuales Dios se revela como Padre y se revela como Señor. Amén. Y necesitamos una completa revelación. Cuando usted viene a adorar a Dios, usted viene como un hijo de Dios a adorar a Dios, ¿verdad? Pero cuando usted está sirviendo al Señor, usted le sirve como hijo, pero al mismo tiempo le sirve como Señor, ¿o no? Porque si no le sirve como Señor, usted dirá, bueno, no, si mi papá sabe, ¿verdad? No, si mi papá me entiende. No, si él me conoce, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, pues si él sabe que yo, ¿verdad? Como los hijos. Pero cuando es Señor, yo digo, ay Señor, no, yo esto lo tengo que hacer. Porque tú has dicho en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y tú has dicho que como siervos tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Y tenemos que servir a Dios y tenemos que tener un entendimiento de reino, de gobierno de Dios. Entonces la iglesia no puede vivir sin la revelación del gobierno de Dios, del trono de Dios, de la revelación del Padre que está sentado en el trono alto y sublime. Amén. Y tenemos que tener esa revelación, ese entendimiento. Porque si no, amados, vamos a primar lo nuestro por encima de las cosas que son de Dios. ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Eso. Muy bien. ¿Qué representa el trono? El trono representa autoridad. El trono representa gobierno. El trono representa firmeza. El trono representa estabilidad. El trono representa reinado. ¿Verdad? En otras palabras, Dios le dio a Isaías una visión ¿de qué? Del trono, del reinado, del gobierno, de la firmeza de Dios, de la estabilidad de Dios, y le dio una revelación de quién es Dios. Amén. Necesaria para poder cumplir el propósito que Dios tenía con Isaías. Entonces podemos decir, bueno, eso solamente fue con Isaías, pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que no solamente fue con Isaías, y vemos que hubieron otras personas a las cuales Dios les reveló el trono. Otras personas a las cuales Dios se manifestó para revelarles su señorío, su gobierno, su autoridad. Y hubieron más personas en la Biblia donde se ve que cumplieron el propósito de Dios, pero antes tuvieron una revelación del trono. Tuvieron una revelación del gobierno. Tuvieron una revelación de la autoridad de Dios. No sé si me estoy expresando. Tuvieron una revelación de quién es Dios. Amén. Muy bien. Pues aquí el trono está reservado para aquellos que tienen autoridad. Por lo tanto, Dios le reveló a Isaías la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, el gobierno de Dios. Que es necesario que nosotros entendamos el gobierno de Dios. Que es necesario que nosotros entendamos que Dios reina sobre mi vida. Que yo ya no soy dueño de mí mismo. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ahora ya no hago lo mío, sino que hago lo que es de Dios. Ahora ya no hago mi voluntad, sino la que es del Padre. Amén. Eso es cuando una persona se rinde a Dios. Dios cada vez va procesando más eso. Cada vez Dios va trabajando más eso. Cuando hay personas que le dejan trabajar a Dios, Dios empieza a procesar y empieza a profundizar y empieza a hacer morir la carne en nosotros y empieza a hacer morir todo lo que es natural en nosotros y empieza con los deseos, empieza con todo eso que nos separa de Dios para que crezca en nosotros el hombre nuevo, la nueva naturaleza que es según Dios. Y podamos verdaderamente caminar de acuerdo a como Dios quiere que caminemos.
Nunca lo vamos a hacer con nuestros deseos personales. Porque Dios no son emociones, Dios no son sentimientos, Dios es espíritu. Y cuando le adoramos en espíritu. Cuando le servimos en espíritu. Amén. Y Él es Señor. Amén. Está la pobrecita, la han dejado sola a ella. Denle un aplauso al Señor, no dejen sola. Es para el Señor, amén. Es un aplauso para Él. Muy bien, vamos un momentito a Isaías 1, donde estamos, perdón. Isaías capítulo 6, versículo 1, perdón. Y fíjate, porque vamos a hablar algunas enseñanzas y vamos a ir a ver algunos versículos que tienen que ver con Dios y con el trono. Dice Isaías 1, dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué hacían las faldas? Llenaban el templo, ¿verdad? ¿Y el templo qué representa? La casa de Dios. ¿Qué representaba el templo? La casa de Dios. En otras palabras, sus faldas llenaban la casa de Dios, cubrían la casa de Dios. Entonces, Dios le da una revelación a Isaías de Dios, le da una revelación del trono y le da una revelación de qué produce ese trono dentro de lo que es la casa de Dios. Y ese trono, las faldas llenan el templo, las faldas llenan la casa de Dios. En otras palabras, necesitamos entender que cuando nosotros tenemos una revelación del trono, tenemos que entender que es Dios cubriendo su iglesia. En otras palabras, el gobierno de Dios cubre su iglesia. La iglesia debe estar envuelta en el gobierno de Dios. La iglesia debe estar envuelta en el reinado de Dios. La iglesia debe estar envuelta y cubierta por las faldas de Dios. Y Dios le dio una revelación para que Isaías pudiera ver el gobierno de Dios dentro de la casa de Dios. El gobierno de Dios dentro de la iglesia de Jesús, si lo traemos a nosotros hoy. El gobierno de Dios dentro de lo que es la casa de Dios. Y le mostró la revelación de las faldas de Dios, de ese traje real que sus faldas estaban cubriendo y haciendo un habitáculo para cubrir la casa, el templo de Dios. Entonces yo puedo entender, amados, que en esta visión de Isaías, Dios le dio una revelación de la persona de Dios, le dio una revelación del trono de Dios y le dio una revelación de cómo Dios tiene a su iglesia envuelta bajo su gobierno, envuelta bajo su reino, envuelta bajo su voluntad, de cómo tiene que ser la casa de Dios. La casa de Dios no se puede salir de la cubierta, de las faldas, del gobierno de Dios. No podemos salirnos. Es una revelación para que podamos entender y comprender nosotros, amados, que yo como iglesia, que como casa de Dios, tal casa somos nosotros, según el nuevo pacto, la casa de Dios somos cada uno de nosotros y es la iglesia de Jesucristo como un edificio de Dios, estamos envueltos, cubiertos por el gobierno de Dios. ¿Qué significa? Que nada escapa. Que aunque nosotros podamos ver a veces la iglesia débil, podamos verla con defectos, podamos verla con debilidad, porque somos seres humanos, el gobierno de Dios está cubriendo siempre la iglesia de Jesucristo. El gobierno de Dios está cubriendo siempre la iglesia de Jesús. Por eso, amados, qué importante es cuando yo tengo un entendimiento del trono de Dios, vivo seguro sabiendo que estoy siendo cubierto por aquel que es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, pero que a la vez mora conmigo, que soy manso y humilde de corazón. Y se acerca a aquellos que ha justificado. Por tanto, vivo seguro. Vivo en la seguridad de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces los que tienen un entendimiento del trono, tienen un entendimiento del propósito. Y si tienen un entendimiento del propósito, están bajo la cubierta del gobierno de Dios.
Dios tiene cubierta la iglesia. Dios tiene cubierto su pueblo. Dios tiene cubierta la casa de Dios. Dios tiene cubierta la iglesia de las naciones. Dios tiene cubierto Israel. Dios tiene cubierto todo. Por eso, cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que tener un entendimiento de su reino. Amén. De su gobierno, de su autoridad, de lo que Él es. Amén. De lo que Él representa. Puse aquí. Isaías pudo ver cómo todo está cubierto por las faldas del manto de Dios, del vestido de la realeza de Dios. Cuando uno ve el trono de Dios, cuando uno ve a Dios, se da cuenta que esas faldas lo que están haciendo es adornar, es cubrir, es participar de su gobierno también con la iglesia de Jesucristo. Está embelleciendo la iglesia cuando Él la está cubriendo con su manto. Porque nosotros somos imperfectos y a los ojos de Dios somos imperfectos. Pero vestidos de Cristo es distinto. Por eso Él pone, y a su casa le puso, dice, el alto y sublime, un trono alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, ¿sabes lo que dijo? Yo soy una persona de labios inmundos. Dice, y además, el pueblo es inmundo. Y habito con gente inmunda. ¿Verdad? Y cuando Dios le da la revelación, ¿sabes qué le muestra? Que aunque su casa sea imperfecta, Dios la reviste, Dios la adorna, Dios la cubre, Dios la mete dentro de su gobierno. Y aunque sea imperfecta, el Padre la está cubriendo todo el tiempo. Amén. Entonces, aunque seamos imperfectos, el Padre está cubriendo. Cuando yo tengo una revelación del reino de Dios, ya no miro la imperfección, sino que empiezo a mirar qué está cubriendo la iglesia, qué está embelleciendo la iglesia, qué está embelleciendo al pueblo de Dios, qué está embelleciendo la casa de Dios. Diga conmigo, el manto de Dios, las faldas de Dios. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Porque ¿qué quiere Dios? Que cuando la gente vea la iglesia, no vea a la iglesia, vea a Dios en ella. Amén. Por eso es importante que nosotros manifestemos un reinado o un entendimiento del reinado de Dios, perdón. Porque si nosotros manifestamos un reinado de Dios y manifestamos a Dios y Dios reina en nosotros, estamos pareciéndonos a Dios. Estamos manifestando a Jesús. Cada vez que yo dejo que Dios reine en mi vida, lo estoy manifestando más. Cada vez que yo hago lo mío, estoy dejando a Dios de lado. Amén. Pero eso qué hermoso, ¿verdad? Poder ver que la visión que Dios le dio a Isaías era la visión de una casa que, aunque era imperfecta, estaba siendo cubierta por el manto de Dios, por las faldas de Dios, por la realeza de Dios. Amén. Así que ya no permita que nadie le diga que usted es feo. Porque si me llamas feo, estás llamándole feo al manto de Dios. Y te la verás con Él. Te las vas a ver con Él. Dime que no te gusta mi pelo. Dentro de poco nadie podrá decir que no le gusta mi pelo. Porque me estoy quedando sin él. Usted ya no podrá, nadie le puede decir, oye, estoy siendo cubierto por el manto de Dios. Amén. Yo tengo la belleza de la realeza que me ha hecho participar Dios. Él es el Rey. Entonces, amados, cuando nosotros tenemos una revelación del reinado de Dios, dejamos de mirar las cosas de forma natural y empezamos a verlas de la forma en la que Dios lo ve. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Mostrarle el reinado, mostrarle el trono, mostrarle la gloria, mostrarle la persona de Dios, pero mostrar cómo Dios estaba cubriendo el templo, cómo Dios estaba cubriendo la casa. No, es que aquí... No, hermanos.
Dios está cubriendo la casa. Nosotros tenemos que aprender, que eso lo vamos a ver también. Vamos a tener que tener revelación de qué es la iglesia para Dios. Y vamos a hablar también en uno de este tema que estamos hablando de la revelación, la importancia de tener la revelación de lo que representa la iglesia. Amén. Para ver la iglesia con el enfoque correcto. Pero ahora estamos hablando del trono. Amén. Que si no me voy. Muy bien. Pues aquí la revelación del trono produce seguridad en los hijos. El hecho de que Dios esté en el trono y me cubra con sus faldas me da seguridad. Amén. El hecho de que Dios esté en el trono y me cubra con sus faldas me da seguridad. No hay nada que salga de su gobierno, porque sus faldas lo cubren todo. Amén. Gloria a Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. ¿Usted lo cree? Tiene que pasar por encima de las faldas de Dios. Tiene que pasar por encima de las faldas de Dios, del manto de realeza de Dios, y difícilmente el infierno podrá traspasar eso. Difícilmente el infierno podrá alcanzar eso. Amén. Muy bien. Vamos juntos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28 vamos a leer. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, era la visión que Dios le estaba dando a Ezequiel. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, que veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjate la visión de Ezequiel. Él la muestra o reconoce o la expresa diciendo la visión de la gloria de Jehová. La visión de la gloria de Dios. Fíjate que Dios le hizo ver a Ezequiel y le dio una revelación de la gloria, de lo glorioso que es el trono de Dios, de lo glorioso que es la persona de Dios. Esa revelación la necesitamos nosotros también, porque cuando tenemos una revelación de la gloria de Dios, empezamos a quitarnos la gloria de nosotros mismos para dársela a aquel que verdaderamente lo merece. Por eso, qué necesario es entender que si yo tengo una revelación de la gloria de Dios, lo que voy a hacer es derivar toda la gloria ahí, porque sé quién la merece y la voy a quitar de mí mismo. Entonces, Ezequiel, que tuvo muchas revelaciones y que tuvo muchas revelaciones de Dios, le comienza a mostrar una revelación de la gloria de Dios, porque las muchas revelaciones de Ezequiel no podían quitarle la gloria al que verdaderamente la merece. Así que teniendo una revelación de la gloria de Dios, todo el resto de cosas iban a ser secundarias. Todo el resto de cosas ya no iban a tener el mismo sentido. Entonces, amados, necesitamos tener esa revelación de la gloria de Dios. Acompáñame a Juan 12. Juan 12, el Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? Versículo 37.
Mira el versículo 37, lo que dice Juan 12, 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Está hablando de Jesús. No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, ¿a quién se le ha revelado el gobierno de Dios, el señorío de Dios? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo dijo eso Isaías? Cuando Isaías había visto la gloria del Señor. Y dijo eso, ¿verdad? Dice el 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjate, ¿por qué causa ellos no querían o no manifestaban su fe? ¿Sabes por qué? Porque tenían más en alta estima su propia gloria que la gloria de Dios. Y aun a pesar de que había hecho señales, de que se había manifestado el reino de Dios, de que se había manifestado el gobierno de Dios, de que hacía milagros, amaban más su propia gloria que la gloria de Dios. Porque no les había sido revelado el brazo de Jehová. Porque al que no le es revelado el brazo de Dios, se echa la gloria a sí mismo. Pero el que le ha sido revelado el trono de Dios y el gobierno de Dios, todo el tiempo le deriva la gloria a aquel que lo merece. Todo el tiempo le deriva la gloria a aquel que verdaderamente es glorioso. Por eso, qué necesario es que nosotros tengamos un entendimiento, porque si no vamos a andar amando las glorias humanas por encima de las glorias, de la gloria de Dios y por encima del trono de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, sin una revelación, por eso tenemos que orar, porque la revelación no se fuerza. La revelación viene de parte de Dios. Dios te abre los ojos. Pero tiene que venir primeramente porque yo entre en un espíritu de adoración, de oración, y le ruego al Padre que Dios me dé revelación para que yo le pueda conocer más. Y el Padre, que es misericordioso, dice que Él le dará a todo aquel que pida. ¿Y cómo no le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? En otras palabras, Dios le va a abrir los ojos a aquel que sinceramente le pida de corazón, Señor, dame una revelación de tu gloria, de tu reino, de tu voluntad y de tu gobierno. Y si tú me das esa revelación, Señor, porque yo te quiero conocer, te quiero glorificar, quiero vivir para ti, quiero vivir por ti, porque quiero hacer tu obra, quiero hacer lo tuyo, necesito esa revelación. Para yo no andar en lo mío, ni amando las glorias humanas, ni amando lo que es natural, sino yo quiero amar lo que tú amas, yo quiero vivir lo que tú vives, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y vivir bajo el reino de Dios y el reinado de Dios. Pastor, qué exagerado. No, me estoy quedando corto. Le estoy quedando corto, amados. ¿Sabes por qué? Porque como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y necesitamos entrar en un entendimiento de vida dedicada a Dios. No porque yo digo, bueno, Señor, venga, ahora puedo, ahora te lo dedico. No, sino porque entiendo el gobierno de Dios. Y me ha caído esa revelación. Y he entendido que Dios es Señor. Y he entendido que Dios es todo, que Dios es el primero, que Dios es la prioridad, que Dios en mi vida es todo. Y entonces, amados, todo lo demás no cobra sentido. Yo estoy donde Dios quiere que esté para hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque Él es mi Rey, mi Señor y mi dueño. Amén. Aleluya. Ese es el sentido verdadero del Evangelio. Y nosotros hemos desvirtuado los hombres porque nos miramos a nosotros mismos y nos queremos complacer a nosotros mismos y queremos que nos satisfaga el Evangelio y yo miro solo la bendición y entonces que el Señor me bendiga, que el Señor me dé, que el Señor me haga, qué bueno es el Señor. El Señor siempre ha sido bueno y lo será y será bueno, pero el Señor quiere que entendamos que Él es Rey y que Él es Señor. Amén. Amados, es tan importante que entendamos eso, que en el fin de los tiempos Dios
se va a manifestar con su gobierno, con su reino, y va a establecer su reino sobre la tierra. Todas las naciones se darán cuenta que Dios es rey. Por eso es tan importante que la revelación primeramente tiene que ser de la iglesia. Y después esa revelación que no ha sido entendida por los hombres será revelada a los hombres cuando Cristo venga y cuando las naciones tengan que reconocer que Jesucristo es el Señor. Toda lengua se postrará, toda lengua le confesará y toda rodilla se postrará ante Él. Él que viene a manifestar su reino, su gobierno, su autoridad. Eso es lo que va a ver el mundo, pero nosotros ya lo tenemos que ver antes. Nosotros ya lo tenemos que vivir antes. Él quiere que nosotros desde antes ya vivamos el reino de Dios en la tierra. ¡Aleluya! Él quiere que lo vivamos ya. Tenemos la oportunidad de vivirlo. Tenemos la oportunidad, amados, de manifestar el reino de Dios ya aquí. Y no andar en lo nuestro, sino en lo que es del Padre. De ser como Jesús. Las obras del Padre he venido a hacer. Y yo estoy aquí. Cuando te digan, ¿tú a qué te dedicas? A hacer las obras del Padre. ¿A qué te dedicas? No, yo soy médico. No, yo soy alguien, como dijo Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor. Cuando yo entiendo, amado, que mi sentido en la vida no es el natural, aunque tenga importancia, pero que el sentido de la vida es qué soy yo en Cristo y para Dios, porque en definitiva, amados, todo pasa. Todo pasa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amados, y trabajar para lo eterno es lo más importante. Trabajar para lo que no perece. Haceos tesoros en el cielo donde el ladrón no va a poder robarlos. Haceros tesoros en el cielo donde el ladrón no va a poder hurtarlos ni llevárselos. Pero aún te compras una casa en la playa con todos tus esfuerzos y se te mete un ocupa. No, es verdad, y no lo digo de broma. Hermano, si te amarga la existencia, te amarga la vida, y has estado trabajando para tener un descanso toda tu vida, porque pensaste que el descanso era tener un apartamento en la playa, está bien. Y si lo tiene, invíteme alguna vez. Pero esa no tiene que ser nuestro descanso. Nuestro descanso es vivir de acuerdo a las obras del Padre y hacer las obras del Padre aquí en la tierra. Ese es el descanso del pueblo de Dios. Ese es el reposo de los hijos de Dios. Amén. Por eso, amados, una visión de Dios y una visión del trono de Dios cambia por completo cómo yo vivo aquí en la tierra. Cambia por completo cómo yo vivo aquí en este mundo. Amén. Hermano, la vida natural es aburrida. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¡Oh, qué bien! Ya estoy descansando. ¿Qué descansando? Si cuando llega el fin de semana que te has dado cuenta ya es lunes, otra vez enganchando. Ya estoy aquí otra vez. Madre mía, otra vez aquí en el trabajo, otra vez la misma historia. Madre, qué rápida se me ha pasado la semana. Madre mía, los años vuelan. Dígame, ¿no ese es el comentario natural o no? Los años vuelan, cómo se pasa el tiempo, desde que me casé, cómo corren los años. Bueno, pero si se le está haciendo corto, entonces es buena señal. Peor sería que se casase y se le hiciera largo. Entonces ahí ya tenemos el problema, mis amados. Entonces es que todo va bien. Si se le hace largo, entonces malo, algo está pasando. Si un año le parecen 10, uy. Cuando llegue a 50 es como 500. Hermanos. Entonces, ¿entienden lo que le quiero decir? El vivir es para el Señor. Amén. El vivir es para Dios. El vivir es para el reino de Dios. Hermanos, ¿en qué podemos dar nuestras fuerzas si no es en el reino de Dios? A ver. Tiene que ser ahí. Yo en estos días que tenía mal el brazo, yo digo, esto es increíble. Trabajas y encima el dinero del trabajo te lo tienes que gastar en un masajista para que te repare el brazo porque tú le has hecho daño trabajando. ¿Tú te das cuenta? Dígame. Ahora, no significa que no trabajemos. Le quiero decir lo que es el mundo natural, ¿verdad? Afanados y con cosas y afanados. Y al final nos damos cuenta, amados, que esta vida pasa, que es pasajera, que si no lo vives para Dios, amados,
no tiene sentido el vivir, todo pasa. Seremos como dicen, nací, crecí, me reproduje quien se reproduzca y morir. Qué triste, ¿verdad? Pero la vida de Dios no es así. La vida de Dios estaba destinado a eso, pero Cristo lo ha cambiado por completo. Nací con un propósito, vivo para un propósito, crezco en ese propósito, doy fruto en ese propósito, me reproduzco en otros en ese propósito y no voy a morir porque voy a estar eternamente con mi Dios. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué diferente es! Es totalmente diferente. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir para el reino de Dios. Hay que vivir para lo eterno, degustando las cosas santas. Amén. Gloria a Dios. Hay que vivir para el Señor. Amén. El trono de Dios. Entonces, estos hombres que hemos leído en Lucas no entendieron. No entendieron el brazo del Señor. No entendieron, no tuvieron la revelación del gobierno de Dios. Entonces se glorificaban a sí mismos, le daban gloria a las cosas que no tienen. Amén. Y a veces nosotros damos gloria. Dígame, ¿quién no? Eso era antes cuando mi padre era joven. Era que entonces... No voy a decir nada, no te preocupes. Ya está esperando que diga algo. No. Cuando mi padre era joven, una persona iba a una empresa, ¿verdad? Y trabajaba toda la vida en la empresa del trigo, en la empresa del no sé qué, ¿verdad? Y eran empresas para toda la vida y la gente se jubilaba ahí. Oye, amados, dígame, ¿qué trabajador empieza en una empresa y se jubila en una empresa? Los tiempos han cambiado tantos, amados, que hasta los trabajos todo ha cambiado, la vida ha cambiado, todo es distinto. Hoy estás en una empresa, mañana viene un grupo de inversión, la compra, coge la empresa, después la quita, después todos a un ERE, después a todos a la calle, después cogen y hacen otra, y después, amados, díganme, ¿cómo está? No tenemos firmeza en nada. Lo natural no tiene firmeza y cada vez menos firmeza va a tener, y conforme están corriendo los años que nos quedan por vivir van a ser menos firmes en lo natural, pero van a ser más firmes en lo espiritual. ¿Van a ser más firmes en lo espiritual? Amados, una empresa está bien y puede quebrar en cualquier momento. Yo me aferro a una cosa y puede desaparecer en el momento. Lo hemos visto cómo así cambia la vida. Pero Dios permanece para siempre. Por eso, amados, cuando yo anclo mi vida en la seguridad del trono de Dios, entonces que lo demás se caiga, que esto se hunda, que esto se vaya, que esto no permanezca, pero yo sí permanezco porque estoy con Dios. Porque he afianzado mi vida y mi seguridad la he puesto en el trono de Dios. No le he puesto, amados, en el dinero que me va a dar un banco. Amados, esa no es la seguridad. La seguridad es Dios. La seguridad nos la da vivir para Dios y cada vez van a ir avanzando los años y se va a tener que ir afianzando nuestra confianza en Dios. Cada vez más. Solamente, amados, por prestar el oído a todo lo que oímos alrededor, ya, amados, nos turbamos. No que han dicho que esto, no que han dicho que lo otro, no que han dicho que esto, no que han dicho que lo otro. Pues ahora dicen esto, pues ahora dicen que lo otro. No, pues ahora esto no sé cuántas. Te metes en internet, no sé quién un día no sé cuántas. Este es un sinvergüenza, este no sé cuántas, este no sé qué. Uy, madre mía. ¿Sí o no? Menudo bombardeo. Hay que hacer así. Vamos a leer aquí. Porque esto es lo único que me quita de la cabeza todas las vainas, todas las tonterías. Amados, mira que ya a mí me ha gustado escuchar las noticias, pero ya es que no las quiero ni escuchar. Es increíble. A veces les tengo que preguntar a ustedes, ¿cuándo es el toque de queda? Total, yo a las 9 de la noche estoy en mi casa y no salgo. Así que no me preocupa el toque de queda. ¡Ay, madre mía, que no se puede salir! Pero vamos a ver, amados. Pero si llega uno del trabajo a las 7 de la tarde o a la hora que llegue del trabajo, llega a su casa, se ducha, se sienta en el sofá, si no se puede levantar, ¿a dónde vas a salir? ¿Dónde vas a ir? Que se lo digan aquí a mi amigo. Dígame, ¿qué vas a salir? Primero, yo para salir tengo que quitarme 5 niños de encima.
Y después quiero salir, amados, ya. Ya se me ha hecho de noche, ya se toque de queda. Dígame, los que vivimos, ¿estamos preocupados del toque de queda? No estamos preocupados del toque de queda. Hombre, para las reuniones sí. Pero amados, si a las 9 de la noche nosotros somos cristianos buenos. Que solo estamos despiertos por la noche para orar. ¿O no? Gloria a Dios. Cuando eres joven no te quieres acostar, ¿eh? Y cuando eres joven, y cuando eres ya viejo, estás deseando acostarte. Qué increíble, ¿verdad? Cómo cambia el tiempo. Dios mío, eso es lo natural. Ay. Entonces, mis amados, estamos bombardeados de tanta información, de tantas cosas. ¿Sí o no? Y al final, amados, si en vez de hacer caso a todo lo que te dicen, ves un canal que va para un lado, ves otro canal que va para el otro, ves al otro que va para el otro, ves al otro que te no sé qué, y al final no saben ni qué creer, nos mienten por todos los lugares. Y lo único que uno se puede fiar es de la palabra de Dios. Lo único que uno se puede fiar es de la palabra que permanece para siempre, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera en nuestro camino. Eso es de lo único que uno se puede fiar. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Él no miente. No es hijo de hombre que se arrepiente. Vivamos afianzados en el trono de Dios. Amén. Firmes en el gobierno de Dios. ¿Quién gobierna tu vida? Cuidado con lo que dices. ¿Quién gobierna tu vida? Entonces, si gobierna mi vida, ya lo que yo creo no vale. Lo que yo pienso no vale. Mi deseo no vale. A no ser que esté de acuerdo con el suyo, claro. ¿Entienden lo que le quiero decir? Porque es Cristo. Entonces yo vivo aferrado al Señor. Señor, esto se va a caer, pero yo estoy en ti. Tus faldas me están cubriendo. Yo he visto tu gloria que es más excelente que todo esto. Entonces, para mí lo más importante eres tú. Eso es lo más importante. ¿Amén? El reino de Dios. Muy bien, vamos a avanzar un poquito. Libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Versículo 9 en adelante. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice, estuve mirando la visión, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, que representa a Dios, que es Dios. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Dice, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Wow, fíjate. ¿Te das cuenta que todas las visiones bíblicas acerca de Dios y del trono todas coinciden? Y que todas son muy parecidas y que todas son muy similares. Pero ahora aquí dice que él estaba viendo que de ese fuego, de ese trono ardiendo, de esas llamas, un río de fuego procedía y salía delante de él. Dice, y millares de millares, ¿qué? Le servían. ¿Qué estaban haciendo delante del trono? Servirle. ¡Wow! Y de él salía como un río, ¿verdad? De fuego. Y ese río, amado, llegaba hacia donde estaban los que estaban sirviendo. El Espíritu Santo me ministró mucho con esto, porque me hace ver que la manera en que yo soy encendido en mi servicio es en la manera en que me acerco al trono de Dios. Cuanto más me acerco al trono de Dios y dependo del río que sale del trono de Dios, más encendido soy para servir a Dios.
Dice que delante del trono que había cientos de personas, millones, millares, cientos me he quedado corto, millares. Y dice millones que asistían, ¿qué hacían? Servían, asistían delante del trono de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Fíjate la visión celestial. En el cielo vamos a servir. En el reino de Dios vamos a servir. Pero aquí en la tierra somos encendidos cuanto más nos acercamos al trono de Dios. Cuanto más entendimiento tengo de quién es Dios, más le sirvo. Más le sirvo. Más me doy. Es así. Por eso Daniel tuvo otra visión y volvió a ver que del trono salía algo que estaba encendiendo a muchos que estaban sirviendo a Dios, que estaban asistiendo delante del trono de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Usted lo entiende? O sea, ¿qué le quiero decir? Que mi vida de relación, de intimidad y de búsqueda de Dios tiene que crecer. Y tengo que acercarme más al entendimiento de quién es Dios y de su gobierno, de su trono, con respecto a mi vida, para que yo pueda servirle y ser encendido mucho más en mi servicio. La revelación del trono. No es una revelación, amado, de asistencia a la iglesia. A la iglesia asiste hasta el que no es convertido. Y se sienta y escucha. Es una revelación de quién es Dios. Es una revelación del Dios que está en el trono. Es una revelación del gobierno. Es una revelación de la necesidad de servir a ese Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí solo Dios puede encender las vidas con su río de fuego para que podamos servirle con sobriedad. Cuanto más entiendo el reino, más encendido y alineado estoy para servirle. Así que en la medida que el reino de Dios, en la medida que el reinado de Dios, en la medida que el gobierno de Dios me es revelado, yo cada vez caigo más rendido a Él. Cada vez caigo más rendido. Y necesitamos esa revelación. La iglesia necesita esa revelación, porque si no, andamos independientes. Independientes de Dios. Independientes de su gobierno. Independientes de su reino. Independientes de qué piensa Dios, qué quiere Dios. Y necesitamos dejar de estar divorciados con la voluntad de Dios y con el gobierno de Dios. Y volver a unirnos con Dios para no estar divorciados de su gobierno, de su reino. Para no primar las cosas que tienen que ser secundarias y poner a Dios en primer lugar. Amén. Muy bien. Último texto. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto, en aspecto a la esmeralda. Fíjense cómo coincide, ¿verdad? Todas las cosas van coincidiendo, muy parecidas. Cada uno tenía, lo interpretaba, lo veía, iba bien, pero todo coincide con las visiones del trono. Dice el 4. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos
delante y detrás. Ahora fíjate cómo la revelación que Dios le da a Juan acerca de Dios, del Padre y acerca del trono, lo que le está, la visión que le está dejando ver es cómo alrededor del trono habían 24 ancianos, ¿verdad? Y después delante del trono habían 7, ¿cómo le llaman? 7 lámparas encendidas, que son los 7 espíritus. Que después al lado del trono había un mar de cristal. Y si te das cuenta, la revelación que Dios le da a Juan para que le diga a la iglesia esta visión, es que la visión que Dios le dio es que todo ronda, si te das cuenta, todo ronda en el cielo alrededor del trono de Dios. Los 24 ancianos lo rodean. Las lámparas están frente al trono. El mar de cristal al lado del trono. Y Dios le deja ver una revelación, y es que en el cielo todo ronda alrededor de un centro, y ese centro es el trono de Dios. Pero la iglesia tenemos que tener ese entendimiento también. Toda la iglesia debe de rondar alrededor, ¿sabes de qué? Del trono de Dios, y tiene que tener un solo centro. El trono tiene que ser el centro de la iglesia, así como es en el cielo, aquí también en la tierra. Así como es en el cielo, aquí también en la tierra. Y la iglesia debemos de vivir alrededor del trono de Dios. Tenemos que vivir rodeando el trono, no alejándonos del trono, sino cerca del trono. Ahí, pegados al trono de Dios, alrededor del trono de Dios. ¿Esto va a glorificar a Dios? ¿Esto honra a Dios? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esta es la voluntad de Dios o es la mía? ¿Esto es plan de Dios o es mi plan? ¿Esto es mío o es del Padre? Cerca del trono. Dependiendo del centro de nuestras vidas, debe ser Dios y debe de ser el trono. Amén. Esa es la revelación que Dios le dio a Juan para que le hablase a la iglesia. Cuando yo vi el cielo y tuve la revelación y el Señor se me reveló, yo pude ver que alrededor del trono había ancianos. Yo pude ver que las 7 lámparas que representan los 7 espíritus estaban delante del trono, que había un mar grande y estaba alrededor del trono. Todo el cielo ronda alrededor del trono. Y la iglesia no es natural, la iglesia es celestial. Entonces la iglesia debe de rondar alrededor del trono. Si Dios no gobierna en la iglesia, es porque la iglesia se ha alejado del trono. Amén. Y nosotros como iglesia debemos de vivir cerca del trono. Amén. Cerca del trono, porque todo es alrededor del trono de Dios. Y nosotros tenemos que vivir alrededor del trono. No te alejes del trono. No te alejes de su voluntad, no te alejes de su gobierno, no te alejes de su reino. Tú no fuiste salvo para disfrutar tú fuiste salvo para cumplir un propósito en Dios y para que en ese propósito cada vez tú vas a ir muriendo más a ti mismo para poder cumplir mejor ese plan de Dios. Porque estamos aquí para cumplir un plan en Dios, para que se cumpla todo lo que Dios tiene previsto en la tierra y en los cielos, y todo lo que Dios planificó desde el principio se va a cumplir y te ha hecho parte a ti. Dios no quiere llenar el cielo, como dicen por ahí, y vaciar el infierno. Dios quiere cumplir sus planes y sus propósitos eternos. Eso de que Dios quiere llenar el cielo y vaciar el infierno, claro que Dios quiere que nadie perezca, está claro. Amados, pero ese concepto es errado, porque ese concepto no tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con el centro en el hombre. Dios quiere cumplir sus propósitos y sus planes y lo que Él ha diseñado. Y todo está planificado en su gobierno, en su reino, para que eso se cumpla. Y a ti y a mí nos ha hecho parte de eso. ¿Y cómo lo vamos a cumplir bien? Cuanto más alineados estemos a ese trono de Dios, a ese reino de Dios, mejor vamos a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Es una cuestión de cercanía. Es una cuestión de... El pecado lo que hace es como el imán. Le hace el polo opuesto y el pecado hace así. Usted sabe que le da la vuelta al imán, ¿verdad? Y te hace fuerza para afuera. Eso es por el pecado. Pero nuestra tendencia natural tiene que ser, al ser igual a Dios, pegarnos a Dios. ¿Entienden? Esa es la tendencia que el cristiano tiene que tener.
Dios nos está trayendo al trono. Dios nos atrae al trono. Cuando dice, ¿dónde nos ha sentado el Señor, amados? Espiritualmente. Y con Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. ¿A la diestra del Padre qué es? Amados, al lado del trono. Porque Dios quiere que nosotros vivamos al lado del trono, juntamente con Cristo, sentados a la diestra del Padre, al lado del trono, cerca del trono, en el gobierno de Dios. Gloria a Dios. Estoy apasionado, pero yo quiero que usted se apasione también conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. La vida del cielo se vive alrededor de Dios y alrededor del trono. Amén. Gloria a Dios. Todos los seres celestiales quieren estar cerca de Dios. Todos. Todos. El hombre es el único que quiere estar lejos de Dios. Y los mismos ángeles se sorprenden y dicen, ¿esto cómo puede ser? Que los mismos hombres creados a imagen de Dios y semejanza son los únicos que me rechazan. Y bueno, con los ángeles caídos, claro, pero son los únicos que me rechazan y que no quieren estar cerca de mí. No conocen el beneficio, la gloria, el beneficio que produce estar cerca de Dios. Y los ángeles dicen, yo no entiendo a estos seres humanos. Yo no los entiendo. Los has hecho a semejanza tuya y estos seres humanos no entienden. El Salomón lo decía así. Decía que el hombre, Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre lograra entenderlo. Y había puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no lo ha logrado entender todavía. No es cuestión nuestra tampoco, sino de Dios. Pero amados, los que hemos tenido la luz de Dios, vivamos cerca del trono. Amén. Vivamos aferrados al trono. Amén. Te termino con esto. Para resumir, la visión de Dios y del trono. En la primera que hemos visto, Dios me hace entender que Dios cubre su casa con sus faldas y eso significa que estoy bajo la cubierta y el gobierno de Dios. Diga conmigo, identidad, porque pertenezco a una casa en la cubierta de Dios. Diga conmigo, identidad. La otra, el otro versículo, para ir uno a uno los versículos que hemos visto, me hace entender que la prioridad no es mi gloria, ni la de los hombres, sino que la prioridad es la gloria de Dios. Eso significa que yo tengo que priorizar cosas en mi vida. Amén. Entonces la primera me habla de identidad, la segunda me habla de prioridad. El siguiente texto me hace entender que para ser un verdadero siervo de Dios, debo encenderme con el fuego de su trono y del río que sale de él. Intimidad. El siguiente texto, el de Daniel, me hace entender que todo lo que yo haga o viva tiene que tener como centro a Dios y el trono de Dios. Consagración. Significa que cuando yo me acerco al trono de Dios, el trono de Dios produce en mí identidad, que es a quien yo le pertenezco, prioridad, que es o significa qué es lo primero para mí, o qué realmente tiene la prioridad en mi vida, intimidad, que significa qué es lo que realmente me satisface, y consagración, para qué es mi vida. En otras palabras, cuanto más me acerco al trono, más se afirma esto en mi corazón, más se afirma esto en mi espíritu. La visión del trono es para llevarme a tener más identidad, prioridad, intimidad y consagración. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, levantamos tu nombre, Jesús. Te agradecemos por tu palabra, Señor, por el mensaje. Te agradecemos por llevarnos, por atraernos a ti, Señor, porque realmente tú nos estás atrayendo a ti, Señor. Dice que tú los atraerás a todos a ti mismo, Señor. Y sabemos, Jesús, que tú nos estás atrayendo a ti. Padre, que tú en ningún momento, Señor, te alejas, que tú siempre estás estable y firme en el mismo lugar, que nosotros somos los que tendemos, oh Dios,
a acercarnos o a desviarnos. Pero tú estás en el mismo lugar. Tu trono permanece estable para siempre, Señor. Ahora nosotros queremos orar para pedirte, Señor, revélanos tu trono, revélanos tu reino, revélanos tu gobierno. Abre nuestros ojos, quita las escamas. Si alguno de nosotros no ve esto todavía, Señor, o no lo ve en la medida que tú quieres, Dios mío, ábrenos los ojos. Yo creo que necesito más de ti, Señor. Yo no sé si tú crees, iglesia, que necesitas más de Dios, pero yo sí creo que necesito más de Dios y que necesito más visión, más revelación, más entendimiento. Yo quiero que el Padre me abra los ojos para poder entender mucho más profundamente aún el reino de Dios, el trono de Dios, el gobierno de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Yo quiero entender más. Y yo oro, Padre, para que esta casa se abran los ojos del entendimiento, Señor. Y para que abran nuestros ojos del entendimiento, Señor, para poder ver mucho más, Señor Jesucristo, tu gloria, tu majestad, tu reino, tu gobierno, y que de tu trono podamos, oh Dios, Padre, recibir ese fuego que enciende nuestras vidas para poder servirte, para poder, Dios mío, Señor, estar delante de ti, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Enséñanos a que todo lo nuestro y nuestra vida ronde alrededor de tu trono, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.